Saludka, salud sostenible para el mundo de hoy. Cordial saludo desde el programa Saludka, salud sostenible para el mundo de hoy. Les habla Jairo Hernán Ortega Ortega, decano de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, UDCA. Hoy tenemos algo muy interesante sobre la parte formativa del médico. Cuando me formaba yo en medicina, ingresé a la cátedra de anatomía, oí un aforismo que decía: hay peor martirio que el de la tumba fría, y es tener novia y estudiar anatomía. Eso se difundía precisamente porque se estaba dando a entender que el estudio de la anatomía era muy exigente, donde hay que aprender todas las estructuras de la piel, del tejido celular subcutáneo, todas las estructuras del cráneo, todas las estructuras óseas, de las articulaciones, las estructuras de la cavidad torácica, toda la parte interna abdominal, miembros inferiores, huesos que tenemos más de 200, músculos más de 500. Entonces tenía un componente de memoria muy importante, los 12 pares craneanos, por ejemplo, y además de eso saber cómo era su trayecto, qué inervan, cómo discurren, qué patología pueden presentar si se alteran. Y así era como nos decían nuestros profesores de esa época: hay peor martirio que el de la fosa fría, y es tener novia y estudiar anatomía. Entonces, hoy estamos invitando al doctor Miguel Arévalo. Él es el coordinador de anatomía y coordinador del anfiteatro humano de nuestra universidad. Doctor Arévalo, ¿usted qué opina de esa frase? Doctor, muy buenas tardes, primero que todo. Y muchas gracias por la invitación. Esa frase no la conocía. Sí recuerdo algunos aforismos, pero la anatomía, en mi caso, también fue un coco de las materias que en su momento teníamos muy presente, porque además la exigencia fue alta siempre. Y aunque no lo entendíamos en ese momento, después nos dimos cuenta que la anatomía era la clave para muchas cosas. Entonces, creo que me sufrí más por el tema de la novia que por el tema de la anatomía. Muy bien, pero ha dicho usted algo importantísimo. La anatomía es la clave. Y es verdad, una vez no lo entiende en ese momento que lo está estudiando, pero luego cuando enfrenta la clínica, cuando enfrenta lo quirúrgico, se da cuenta que si tiene un buen fundamento anatómico, le va a ir muy bien y va a ser mejor médico o mejor especialista, ya sea en ginecobstetricia o en cirugía general o cualquier otra área quirúrgica, pero también en la parte clínica general como la medicina interna. Así es. Cuéntenos sobre usted, doctor Arévalo, su formación desde su colegio y la formación de pregrado, posgrado. Bueno, yo nací y viví en Zipaquirá mucho tiempo. Yo estudié en un colegio normal. Yo soy normalista de la Normal de Zipaquirá, que en su momento fue una de las escuelas normalistas más importantes. ¿Qué es eso de ser normalista? Normalista es ser un bachiller pedagógico. O sea, la formación normal de un bachiller viene complementada con el aprendizaje de ser maestro. Y uno al terminar el colegio está en la capacidad de convertirse en un maestro, un profesor, que para esos momentos pues lo que uno se imaginaba hacer era ser profesor de colegio, o si se especializaba en nuestra siguiente nivel, que era la universidad pedagógica, pues uno podía estudiar algún tipo de carrera afín a ese estilo. Entonces, en su momento pues yo me imaginaba algo por el estilo. Tal vez algo que me llamó mucho la atención era la biología, y pues era algo que yo seguramente iba a estudiar. No era de los que típicamente cuando uno lo habla con compañeros que pensaban de la medicina y me decían que siempre se soñaron con ser médicos, así como el que se sueña ser bombero, astronauta,
eso de pronto al principio no era tanto, no era de los que me disfrazaba en Halloween de médico, eso, Sí. no, eso no me pasó. Pero entonces fue más una anécdota familiar, porque cuando estaba acabando el colegio, me enteré de un secreto familiar, que cuando nació uno de mis hermanos, él nació prematuro y nació con algunas complicaciones que terminaron en cirugía ahí en los primeros meses de vida. Lo que no sabía era que mis papás se entregaron mucho a Dios en ese momento y prometieron que si él se salvaba y resultaba todo lo que le estaban haciendo de procedimientos, pues iban a dedicarse a que el niño fuera médico para devolver esas atenciones y sentirse comprometidos de esa situación. Qué bonito. Sí, aunque el niño no se volvió médico, dedicó su vida a otras cosas, cogió otro rumbo, pero a mí sí me llamó mucho la atención y eso me sembró una semillita que se quedó ahí sembrada. Y cuando llegó el momento de decidir después del ICFES qué hacer, pues ahí apareció la posibilidad de estudiar medicina y me presenté a la Universidad Nacional. Afortunadamente, con la dificultad que podía tener el ingreso, lo pude hacer en el primer intento. Entonces, pues eso fue muy especial haberlo logrado y ya estando dentro de la carrera, pues en ese día a día, inclusive desde la anatomía que usted me dice, pues fue un descubrimiento cada día, cada semestre, cada nivel que alcanzaba. Pero iba un descubrimiento de la mano del desprendimiento de la casa, porque siempre fui muy casero y sentirme ya no en Zipaquirá, sino en Bogotá con esa libertad de movimiento, pues eso incluyó la novia, a propósito. Claro, y le pasa a muchos de nuestros estudiantes que vienen de provincia, aquí a la universidad, zonas cercanas, bueno, ya Zipaquirá es muy cercano, sí, pero hay quienes vienen de otros sitios, desde Tunja, hay quienes vienen de la costa atlántica y seguramente experimentan eso que usted nos está contando. Siga. Así es. No tuve la dificultad que presentaron algunos otros compañeros que estudiando en la Nacional tuvieron paros, cierres. Para mí fue una época bastante tranquila y pude hacer todo el primer bloque de semestres en la universidad sin problema. Ya cuando me fui a hacer las prácticas hospitalarias, pues ya no tuve esa dificultad. Conocer a San Juan de Dios en su momento cumbre, eso fue bastante especial también. El Hospital San Juan de Dios. Sí. Que lo quieren revivir ahora, ¿no? Sí, okay. Sí. Hay cosas que no me gustan de la idea, pero de todas maneras para los egresados de la Nacional que vivieron su vida académica en el hospital, pues es algo muy, muy especial. Y aprende uno montones de cosas, o sí fue en esa época. Cuando ya terminé la universidad y empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos fue allá en Zipaquirá. Me conseguí un puesto en la Caja de Previsión Social de Zipaquirá, que eso es básicamente la caja que atiende a los empleados y pensionados de la alcaldía, del municipio. Y había un programa especial que tenían esos adultos mayores, en su mayoría, que era hacer ejercicio en ciclovía, que eso era una novedad en Zipaquirá para ese momento. Y me dijeron, bueno, usted es el que se va a encargar de hacerle la valoración a ver si están aptos para que se vayan a hacer ejercicio. Aptos para que puedan ir a ciclovía, que tengan poco riesgo. Exacto. Eso sinceramente era algo que no tenía ni idea cómo se hacía. Pues porque uno se imagina a la persona pues enferma, eso es lo que uno aprende a manejar la crisis, manejar la enfermedad, llevarlo hasta el punto de sanación y levantarse y adiós. Pero no en ese modelo de prevención, que eso pues en su momento no era algo que fuera un fuerte para la educación médica, pero me tocó enfrentarlo ahí sobre la marcha. Entonces empezar a aprender, a averiguar mucho sobre el tema y la cosa resultó bien porque la gente quedó
contentas pues de las valoraciones y de las recomendaciones que uno le podía decir ahí en su momento. Y ahí se me prendió el otro bombillito. Esto es muy chévere porque es empezar a hablar de actividad física o de ejercicio como una metodología de prevención, de tratamiento. Lo que no sabía en ese momento es que existía una especialidad médica para estudiar eso. Y cuando ¿Qué especialidad era? Era hacer especialidad en medicina del deporte. Ok. Esa especialidad apareció también en mi vida de forma casual por una compañera que estudiaba en el Bosque, estaba haciendo salud ocupacional y ella fue la que me contó, oye, mira, esta carrera que de pronto a ti te interese. Y pues averigüé, me presenté y afortunadamente también en el primer intento me pude ingresar. Y eso fue encontrar como otro mundo porque usualmente la tradición del médico es buscar una o especialidad quirúrgica o una especialidad clínica que tenga altos horarios de trabajo, que haya mucho estrés y haya avidez por aprender y no importa los turnos que uno quisiera hacer, volverse residente de 3 años, de 4 años, de 5 años. Sí, este era ligeramente diferente porque aunque tiene el rigor de la parte clínica, era ver simultáneamente varios aspectos de las personas, cómo uno podía solucionarle la vida a través de la actividad física. Y lo mismo, aprender con cardiólogos, ortopedistas, internistas, urgenciólogos. Y aparte de eso, la parte deportiva, tener el roce con deportistas de alto rendimiento, conocer a muchos entrenadores que son líderes en su campo de varias disciplinas, profesores que se dedican a eso también. Empezamos a compartir experiencias con el INDER en Medellín, con la Universidad del Valle en Cali, y fueron experiencias muy gratificantes y sobre todo muy chéveres, sobre todo para el aprendizaje y motivarse a buscar otras cosas paralelas al solo estudio. Y ahí empezó mi vida como médico deportólogo. Qué bueno, interesantísimo. Estamos en Saludca, Salud Sostenible para el Mundo de Hoy. Este es el programa que se emite a través del programa de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, UDCA. Nos está acompañando hoy el doctor Miguel Arévalo, quien es el coordinador de anatomía y del anfiteatro de anatomía humana. Es especialista y es formado como médico en la Universidad Nacional y es especialista en medicina deportiva de la Universidad del Bosque. Entonces, quiero que le demos como un panorama de lo que es la asignatura de anatomía de nuestra universidad a quienes están interesados en ser médicos y formarse acá como médicos con nosotros, y también a nuestros estudiantes de primeros semestres, que es donde se cursa. Pero cuénteme cómo fue su experiencia en el aprendizaje de la anatomía allá en los anfiteatros de la Universidad Nacional. Imagino que con el doctor Alfredo Rubiano Caballero. Correcto. No sé si está el doctor Lara también. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue su experiencia en ese momento como estudiante en los anfiteatros de la Universidad Nacional, aprendiendo anatomía? En su momento, el anfiteatro de la Universidad Nacional pues era un sitio de muchísimo trabajo para conseguir piezas cadavéricas, y la manera como se enseñaba pues era más de estilo militar, porque había que ser muy juicioso, tener muy buena memoria, tener bastante recorderis con respecto al aprendizaje, pero lo hicieron de cierta manera con una orientación social, porque era pensando todo el tiempo, eso que usted está aprendiendo es lo que va a ir a aplicar después en sus futuros pacientes. Fue algo interesante, y sobre todo para mí, que era algo que quería aprender, pensando en esa posibilidad de como conocer los misterios del cuerpo.
tratando de correlacionar eso que yo estaba viendo ahí en el cadáver con los enfermos de mi casa, los de la familia. Sí, los que se enfermaban de los pulmones o de la tensión o problemas articulares, pues uno los veía ahí de primera mano. Y fue denso porque anatomía es una asignatura con mucho detalle, con bastante necesidad de memorización, pero es básica, porque es que a partir de ahí la necesidad de la anatomía, por lo que yo aprendí y por lo que he visto en la práctica profesional, pues es algo que uno está necesitando todo el tiempo. Perfecto. Entonces, esa es otra frase. La anatomía es básica y hay que aprenderla. ¿Podemos decir que era una anatomía con orientación clínica? Sí, sin tener el letrero o el gafete ahí puesto, pero lo fue. Y eso es algo que la experiencia médica empezó a entenderlo como la necesidad de que fuera de esa manera, y que si desde temprano uno podía empezar a ver la anatomía también con el enfoque clínico y no meramente el esquema básico de hay algo de una pieza inerte, sino que eso era parte de una vida de alguien que tenía movimiento, que tenía funciones, pues ahora ponerlo desde el punto de vista clínico después pues fue importante para el desarrollo de la medicina y del aprendizaje de la anatomía, que es lo que pasa hoy en día. Doctor Arévalo. Cuéntenos, para quienes nos escuchan, para quienes quieren pasar por nuestro anfiteatro, para quienes están pasando, para quienes pasaron, ¿cómo es el anfiteatro de medicina humana de la UDCA? Este anfiteatro está situado en el primer piso de uno de los nuevos edificios de la universidad, que es el edificio Q, que está dedicado a ciencias de la salud. Es un área moderna, es un área que tiene muchas ventajas por encima de los anfiteatros tradicionales, que de pronto la gente tiene una imagen un poco romántica, pero era medio oscuro, medio lleno de cosas regadas por ahí, que tiene un olor fuerte. Esto es una cosa completamente diferente. Es un edificio que nos brinda la posibilidad de tener muy buena iluminación, es bastante ventilado, y los equipos que manejamos y que tenemos en el anfiteatro nos permiten la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía de una forma muy correcta, muy afable, muy amable con el estudiante y con las piezas que estamos manejando. Entonces, si hay algún temor de pronto en encontrarse alguna experiencia negativa en el anfiteatro, por lo menos en lo que corresponde a la planta física, no lo va a sufrir porque está muy bien así. Además porque hemos tenido desde hace un buen tiempo unas buenas prácticas de mantenimiento, y eso pues recientemente lo consolidamos gracias a una valoración que recibimos de seguridad y en salud en el trabajo, que nos hizo la medición de niveles de los vapores de formaldehído que tradicionalmente son compatibles con la función de los anfiteatros. Y resulta que nuestro anfiteatro tiene los niveles más bajos, está por debajo de los límites de riesgo. Estamos en una zona de seguridad y de hecho nos calificaron como de zona segura, que eso realmente es un orgullo para el anfiteatro. Qué bueno, doctor, lo felicito, porque es un plus, un valor agregado más de lo que tiene la universidad. Es correcto. Y usted lo dijo, no hay olores profundos. Yo recuerdo en mi formación, nuestros anfiteatros tenían un olor a formol muy penetrante, era difícil la práctica, tocaba estar saliendo a respirar, tocaba respirar por la boca, entrar con tapabocas, era muy complicado. Entonces, sí. ¿A qué huele nuestro anfiteatro? Tiene varios olores típicos de una preparación, que ese es un plus que tiene este anfiteatro, y es que abandonó hace un tiempo el uso del formaldehído por una solución chilena, se llama. Y la solución chilena huele a eucalipto.
Eucalipto. Eucalipto. Y ese es el olor que usted encuentra en el anfiteatro cuando ingresa. Porque la mezcla o la solución que se utiliza para la preservación y conservación de las piezas le redujo en un porcentaje muy grande el uso del formol, que es el irritante. Y la persona que diseñó esa solución chilena lo pensó originalmente para evitar el impacto negativo que tenían los trabajadores que se movían en los anfiteatros, porque el formaldehído a largo plazo es cancerígeno. Y para las propias piezas anatómicas los vuelve muy acartonados, muy rígidos y no es fácil manipularlos. En cambio, con esta solución chilena, que aparte del extracto del eucalipto tiene glicerina, lo hace mucho más maleable y los tejidos se preservan bastante bien. Y la parte de enseñanza pues es fantástica porque se asemeja muchísimo a la realidad del tejido. Excelente. También sé, y lo he experimentado, es verdad, este es un anfiteatro diferente, puede uno respirar tranquilo. Lo que usted dice, la infraestructura, luz, aireación es extraordinario. Y en cuanto al número de piezas anatómicas, número de cuerpos que tenemos para la enseñanza y el componente también de depósito de piezas como de colección que hay también que se han desarrollado, ¿cómo estamos con eso? En este momento el anfiteatro tiene aproximadamente unos 37 cuerpos en los que se trabaja en distintos niveles de disección. Y aparte de eso, hay alrededor de unas 400 piezas de órganos y de cortes y de preparaciones específicas para cada zona. Ahí tenemos bastantes preparaciones de cerebro, hay corazones, hay plastrones de órganos internos que se mantienen bastante bien con la solución chilena y permiten el desarrollo de la anatomía perfectamente bien. Hay un centro o un laboratorio auxiliar que es el de osteología. Una osteoteca tenemos que es con la reunión de todos los huesos corporales. Y tenemos varios ejemplares en los que podemos trabajar. Esas preparaciones de hueso también acompañan a otras 2 zonas que tiene el anfiteatro, que son los museos. Los museos tienen piezas de preparaciones que se han desarrollado durante todo este tiempo, que están recientemente empezando a complementarse también con piezas impresas en 3D. Entonces, para el que quiere tener una alta fidelidad, puede conseguir cualquiera de esas piezas, examinarla, observarla y va a encontrar que es una pieza original y bastante didáctica para poder aprender la anatomía de lo que quiera hacer. Muy bien, sí, realmente es un anfiteatro extraordinario donde van a aprender mucho con todos los recursos y además quiero invitarlos desde estos micrófonos a que se unan a la celebración de los 30 años del programa de medicina. Se cumplen este año, los 30 años ya de funcionamiento ininterrumpido del programa de medicina. Iremos a hacer una conmemoración, estaremos ya más adelante informándoles sobre las actividades que se van a realizar y las fechas. Acá desde Saludca, Salud Sostenible para el Mundo de Hoy, el programa radial de medicina de la UDCA. Es algo que quería también que nos contara para complementar, porque desde la decanatura a la decanatura me llegan, yo creo que semestralmente, entre 3 a 5 peticiones externas, personas que envían cartas diciendo que quieren donar sus cuerpos, ya una vez hayan cumplido su ciclo vital, quieren donarlo al anfiteatro para la enseñanza. ¿Cómo estamos manejando eso, doctor Arévalo? El anfiteatro tiene unos convenios y tiene unos formatos en los que se aplica un protocolo para la donación de cuerpos.
Y sobre eso, pues afortunadamente hemos ya tenido la posibilidad de recibir varias personas que en vida se ofrecieron como parte del estudio del anfiteatro, y los tenemos preservados en distintos niveles de disección, y ha sido una adquisición magnífica, porque pues ese nivel de preservación y el respeto que tenemos con esos cuerpos lo han entendido muy bien los estudiantes, y podemos aprovechar de ellos en el día a día del anfiteatro muy bien. Entonces esa posibilidad de recibir cuerpos está vigente, existe el protocolo para hacerlo sin ningún inconveniente, y es algo que seguramente va a seguir alimentando al anfiteatro en las piezas que tiene. Correcto. Nosotros tenemos un convenio que además es o una resolución dictada desde la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, donde nos permite recibir estos cuerpos en donación, siempre y cuando pues se cumplan todos los protocolos que se hacen a través de un documento que firma la persona que quiere hacerlo, también sus familiares, y hay un respeto, una ética muy importante, una humanización que les expresamos tanto a quien va a ser el donante como a sus familiares, y dentro de ese protocolo que se lleva, pues se aplica este sentido de ética y de humanización y de respeto por el ser humano que ha partido de esta vida y que quiere donarse para enseñar a los otros. También en esto nosotros tenemos, para mí sí es un valor agregado este anfiteatro nuestro, con los cuerpos, pero ya dentro de la enseñanza de la anatomía hay otras aplicaciones que la tecnología nos ha brindado, herramientas o aparatos como el Anatomeis, que para dar una explicación es como una tablet gigante, una tablet muy grande, casi como esta mesa que se puede ver aquí en nuestro estudio de voces Sudca, o como una mesa de comedor, y ahí en esa tablet pues van a figurar el cuerpo, un cuerpo en la representación de imagen, y se puede ir haciendo disección y haciendo prácticas, viendo estructuras, aplicando algunas situaciones clínicas. ¿Qué piensa usted de esa parte de enseñar anatomía de esa forma? Pues dentro de la evolución que tiene el manejo de los anfiteatros, pensando en la academia, es un paso natural que podemos obtener a la mano. Pues nuestro anfiteatro está en un proceso de modernización que seguramente va a apuntar allá en algún momento para poder tener una experiencia híbrida entre las piezas anatómicas que manejamos en este momento con la tecnología 3D que nos brindan esas herramientas, Anatomeis y algunos otros programas que nos dan la visión en 3D del cuerpo humano, y tener la posibilidad de manipular esa información, de ver órganos, de hacer cirugías, de darle la vuelta al cuerpo para mirarlos de todos los aspectos. Es una herramienta de trabajo muy buena que complementa perfectamente las necesidades que tiene el estudiante de medicina hoy en día. Correcto, es una herramienta complementaria a lo que ya tenemos en nuestro anfiteatro, que va a ayudar también mucho al aprendizaje de nuestros estudiantes y que muy próximamente tendremos también en el anfiteatro, en nuestro anfiteatro. Bueno, doctor, cuéntenos ya para ir terminando este programa de hoy, ¿qué indicación o consejo o sugerencia le daría usted al estudiante que va a enfrentar la cátedra de morfología humana, de anatomía? Es posiblemente una de las materias más importantes que tiene el pensum del estudiante de medicina como ciencia básica. Y todas las ciencias básicas
tienen una carga emocional adicional porque el estudiante seguramente se siente atemorizado un poco por el volumen de conocimiento que tendrá que aprender. Pero yo en esa parte yo siempre les digo a los muchachos, ustedes piensen que la anatomía es básicamente el mapa que uno le entrega a ellos para entender lo que va a enfrentar. Es un mapa que cuando usted lo recibe seguramente se lo imagina difícil de dar el primer paso. Ese primer paso, solamente viendo el mapa, pues se ve atemorizante, pero yo les digo, usen ese mapa para el viaje. La anatomía es una experiencia en la que usted va a arrancar a tener un viaje emocionante, muy especial, y en la medida que vaya recorriendo ese mapa se va a dar cuenta que al final de ese primer camino que alcanzó a abordar va a tener la gran experiencia de haber aprendido toda la estructura corporal y que sobre ella puede construir lo que quiera. Que la anatomía, aparte de la otra materia de ciencias básicas que es la fisiología, la entiendan como dos elementos muy importantes que es para entender el comportamiento, el funcionamiento del cuerpo. Con esa visión van a ver que no es algo que sea ni atemorizante ni retador, sino más bien agradable, y que seguramente, aunque el volumen es grande, va a entender la importancia que tiene eso desde ya, porque en el momento que empiecen a avanzar en la carrera, todo ese cimiento que alcanzó a construir ahí va a ser lo suficientemente sólido para que se desempeñe no solamente durante la carrera, sino después en la práctica profesional, cuando necesite examinar, necesite explorar al paciente, cuando quiera dedicarse a alguna especialidad, específicamente la anatomía funcional va a ser su herramienta de trabajo permanentemente. Entonces, la invitación es a que se aproximen a la anatomía como el mejor amigo que va a tener de aquí en adelante. Qué maravilloso. Y usted lo ha dicho, una frase que es maravilloso estudiar anatomía. Ya para terminar, volvemos a nuestra frase inicial, que yo complementaría de la siguiente manera. Hay un martirio peor que el de la tumba fría, y es tener novia y estudiar anatomía. Pero la diferencia la hace que sea con esencia de eucalipto y con profesores como el doctor Arévalo. Muchas gracias. Les habló Jairo Hernán Ortega Ortega, decano de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, desde el programa Saludca, Salud Sostenible para el Mundo de Hoy. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo... Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.